Chile.cl. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? Bien, acá estamos, un día largo, pero bien. Te agradecemos, me imagino que andáis haciendo campaña, un poco cansado, pero teníamos hartas ganas de escuchar tus posturas y tus ángulos, quizás una parte de tu testimonio. Así que nada, pues, gracias y bienvenido a esta plataforma transversal en donde queremos escuchar ideas y profundizarlas, no confrontar a nadie, sino que escucharlas. Excelente. Bueno, gracias por la invitación. La verdad es que es medio cansador de repente hacer campaña, pero tiene algo muy bonito que es conversar con las personas, ¿no? Hoy día en la salida de la fundación hay un centro de salud y una señora me paró y me dijo, oye, usted es candidato, sí, tú eres candidato, Murillo, me dice, oye, que te vaya bien, y conversamos después un buen rato sobre el derecho a la salud, que fue muy bonito. La verdad es que una conversación profunda e inesperada. Excelente, viene todo un proceso de crecimiento como candidato y para la sociedad entera. Va a ser muy interesante todo esto, así que por ahora ese será el primer botón. Tal cual. Oye, José Andrés, vamos a partir con la pregunta de todos, aunque yo siento que la entrevista de hoy día va a ser diferente y con otra dimensión en lo interesante contigo. Queremos aprovechar tu experiencia. Pero vamos a partir con la pregunta uno, que es, ¿cómo llegaste hasta acá, José Andrés? ¿Fue un impulso que viene con un proceso de hace muchos años, que venía acompañando un relato de la sociedad? ¿Te despertaste un día y dijiste, mi nación me necesita? ¿O en realidad hay una profundidad diferente, hay una metodología? ¿Cómo llegaste hasta acá, José Andrés? ¿Qué te trajo hasta ser constituyente? Mira, hace muchos años, cuando yo vivía en Francia y estudiaba ahí, hacía un doctorado en filosofía política, tuve una discusión muy fuerte con unos amigos franceses sobre la Constitución en Chile, ¿no? Y la necesidad de cambiarla. Para mí es fundamental cambiar la Constitución. Entonces, los amigos franceses decían, ya, pero ¿qué parte de la Constitución tú quieres cambiar? O sea, yo no quiero cambiar una parte de la Constitución, quiero cambiar la Constitución. Quiero que se cambie la Constitución, quiero relegitimar el pacto común a partir del cual construimos las relaciones mutuas. Porque si tenemos un pacto como mal concebido, las relaciones que se fundan a partir de él van a ser mal concebidas también. Entonces, nunca vamos a tener es como que de pronto saliéramos, fuéramos, que sea amigos, vamos a alguna parte, y me dice, oye, pero estamos acá porque tú me obligaste, ¿no? Bueno, pero no importa, ya estamos acá, bueno, sigamos siendo amigos. La verdad es que no. Partamos de cero. ¿Queremos salir? ¿Queremos ser amigos? Bueno, sí. ¿Y cómo? De esta manera. Entonces vamos juntos, ¿no? Y eso, toda la sociedad, ¿no? Toda la sociedad completa. Nosotros tenemos hoy día una constitución que fue impuesta, ¿no? Y de una manera, además, en Guerra Fría, bajo dictadura, con concepciones muy distintas a las que tenemos hoy día, no solamente en el fondo, sino que también en la forma. Y la forma para mí es muy importante, porque la forma en gran medida es el fondo. Y si nosotros tenemos una constitución que es la declaración mutua de querer seguir siendo país juntos, tenemos que cambiarlo, tenemos que mejorarlo, tenemos que reconstruirla. Y hoy día tenemos un país que está pegado, es como un collage mal puesto, y tenemos que volver a pensar cómo queremos ordenar las fichas para poder sentir que estamos construyendo un mundo juntos, ¿no? Y un mundo común. Okay. Espérate, no sé, eso fue lo primero. Luego seguí, cuando comencé a trabajar, cuando volví a Chile después de mi doctorado,
no entré en la academia, no me hice académico, sino que armé la fundación junto a mis amigos, Fundación para la Confianza, y empezamos a trabajar con personas víctimas de abuso, ¿no? Personas víctimas de abuso viven como una victimización muy, muy particular porque viven una traición fundante, ¿cachai? Y al mismo tiempo armamos con un grupo muy grande de organizaciones un bloque por la infancia, un bloque por los derechos de la niñez, porque en Chile no había una ley de protección integral por los derechos de la niñez. Yo había estudiado Derecho, no terminé Derecho, pero había estudiado Derecho junto con Filosofía, y entiendo la importancia de las políticas públicas que se desprenden de una declaración ético-política que viene de la Constitución. Y en Chile no hay una declaración, no hay solamente en la Convención Internacional de los Derechos, sobre los Derechos de la Niñez como una declaración, pero no hay mecanismos de garantía que sean formales, y siempre nos topamos con eso. 3 leyes, 4 leyes de infancia que no terminan en nada, y al mismo tiempo un universo de nuestro país muy importante, que o son niños o viven en torno a los niños, que ven su vida perjudicada o en algún desmedro porque no hay una protección a los derechos de la niñez. Entonces estamos hablando no de un grupo minoritario solamente, sino gran parte de la población en nuestro país vive y depende de cómo estén los niños y niñas y lo están pasando mal. Y no hay maneras de protegerlos. Se protege más, no sé, otros bienes en Chile que la niñez. Bueno, abriste la caja de Pandora, así que podríamos partir por ahí, por varias dimensiones. Cuando hablaste de filosofía política fue imposible no pensar en John Rawls, ¿cachai? Y en el liberalismo. He escuchado mucho sobre la constitución, de cambiar el sistema, de lo hiperpresidencialista, del parlamentarismo, del federalismo, del Tribunal Constitucional, del Banco Central, etcétera, política extractivista, etcétera. He escuchado poco el discurso de los niños y del tema de los niños en la discusión constituyente, valga la redundancia, y me preocupa un poco. Es como que a veces queremos ir a lo fundacional, pero no estamos entendiendo la antropología de la sociedad desde lo fundacional que son los niños. He visto ahora que hay una ley en trámite que es lo del sistema de garantías para los niños. Y aparentemente está bastante entrampada, hay una deuda ahí. Seguramente tú la has seguido de cerca y quisiera entender desde tu postura, después hablaremos desde el ángulo que tú querías enfrentarlo como constituyente, que ojalá que te vaya bien en las elecciones. Pero lo veí, es un tema de voluntad política, es un tema cultural. ¿Qué pasa ahí? Porque Chile está suscrito a un montón de acuerdos de derechos humanos internacionales, a un montón de tratados internacionales, pero pareciera que les importa de los 18 o de los 16 para arriba, no tanto para abajo. Entonces, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo ponderáis? ¿Es más político que social? ¿Es más antropológico que cultural? ¿Cómo lo veis, José Andrés? Mira, yo creo que en gran medida es cultural, y culturalmente los niños y niñas no son reconocidos, o sea, seguimos con un reconocimiento de los niños y niñas como del siglo XIX o antes, ¿no? Como si los niños fueran una especie de pre-seres humanos hasta que tengan la capacidad y la razonabilidad suficiente para poder votar, ¿no? Y antes están en preparación, ellos están en la incubadora humana, ¿no? No son seres humanos, están en la incubadora. Entonces, y de hecho no son ciudadanos. En Chile, tal cual como están hoy día, no son ciudadanos hasta que tienen derecho a voto. Por lo tanto, son como seres prehumanos, ¿no? Y además, cuando uno habla de derechos de la niñez, está hablando como de una visión infantil, ¿no? Entonces un amigo me decía, tú eres el candidato infantil, ¿no? Como, sí, entonces el candidato infantil en un sentido súper original, decía, como originario. La palabra infancia viene del latín in, que significa, es una negación, y fancia, que viene de fans, viene de decir, ¿no? Es aquel que no habla. Pero hay algunos que han hecho dado la vuelta, o sea, infancia es sin voz.
pero también hay algunos que la han hecho, y la verdad es que retrata bastante bien nuestra situación, ¿no? Los niños no tienen voz. Y como no tienen voz, no tienen voto, no tienen representación en el mundo público, pareciera que no tienen derechos, ¿no? Y al mismo tiempo, también es infantil, es precultural, ¿no? Es una manera de comprender la sociedad antes del adultocentrismo, en el cual nosotros estamos acostumbrados a lo que pasa con muchos filósofos incluso, ¿no? Cuando los filósofos hablan de hombres grandes, trabajadores, blancos, y hablan de la razón de este ser humano, ¿no? Cuando en realidad es bastante más complejo, ¿no? Y aquí hay algo que nosotros tenemos que echar un poco pie atrás y darnos cuenta de que hay algo en la infancia que no solamente es futuro, que también es presente, y presente nuestro, ¿no? Yo tengo 3 hijos y me doy cuenta de que, si bien para mí la infancia, desde que soy chico, tenía una sensibilidad y un dolor como fundante, ¿no? A mí me duele la niñez, me duele cuando un niño, cuando leo desde una película hasta un libro o todas las historias que me llegan a la fundación y veo que un niño está sufriendo, a mí me duele físicamente incluso. Y desde que soy papá, se me multiplica eso, ¿no? Y me doy cuenta de que compartimos en la humanidad esta especie de sensibilidad fundante, ¿no? Cuando nació mi hija, yo modifiqué gran parte de mis cosas en mi vida y sobre todo modifiqué el centro de gravedad. Todo gira en torno al bienestar mi bienestar gira en torno al bienestar de mi hija y de mi hijo y de mis 3 hijos. Y me doy cuenta también cuando nació mi sobrina, mi sobrino, cuando veo a mis amigos veo que su bienestar depende del bienestar de sus hijos y de sus hijas. Y también me doy cuenta de que cuando tenemos una reunión o su casa, cuando voy a una casa o a un parque donde hay niños, hay algo que se transforma, ¿no? Hay una especie de ternura. Ojo, que aquí estamos hablando de una política de la ternura, y la política de la ternura no es una política suave, ¿no? Una política muy fuerte, ¿no? Y puede ser muy poderosa, ¿no? Cuando yo siento que alguno de mis niños puede estar en peligro, yo puedo ser muy poderoso, ¿no? Muy poderoso porque quiero protegerlos. Y protegerlos tiene algo tanto en el presente, del goce del presente. Los niños nos enseñan, en la infancia hay algo. Nosotros los adultos estamos acostumbrados o nos han criado, ¿no? Nos han criado, nos han educado, que el valor de las cosas es según lo que tú puedas producir, comprar, competir, ganar, acumular, ¿no? Y hay una lógica de la infancia, que en el fondo es previo, que es el gozar, ¿no? El gozar, el jugar, el pasarlo bien, que es muy importante, ¿no? De hecho, si nosotros despejamos todo y nos volvemos medio aristotélicos, Aristóteles hace la distinción básica, ¿no? En el mundo hay fines y hay medios. ¿Qué es más importante, el fin o el medio? Evidentemente el fin, ¿no? Como, ¿para qué hace una cosa? Para un fin. Y en cambio, todo lo que nosotros a los adultos nos han enseñado, en el fondo sacarnos buenas notas, es un medio, no es un fin en sí mismo. Ganar plata es un medio, no es un fin en sí mismo. Tener cosas es un medio, no es un fin en sí mismo. Los fines en sí mismos son, bueno, para Aristóteles era la política, la estética y la contemplación filosófica, ¿no? Pero vamos a decir también el juego, el goce, el goce en el sentido más amplio, ¿no? Como el poder, el buen vivir, ¿no? Por eso nos ha pasado también discutiendo con distintos procesos políticos, que nosotros tenemos que ampliar el concepto de vida, ¿no? Vida biológica, a un concepto de buen vivir, ¿no? Los mismos griegos tenían esta distinción entre simplemente el proceso biológico de estar vivo, que es la zoé para ellos, a un proceso más biográfico, que es el bios, que el bios era la vida biográfica. Nosotros en Occidente y en general en el mundo moderno, contemporáneo, perdimos esa distinción.
pero es muy importante volver a hacerlo. Y hay algo en la infancia que lo recupera, que es el fin en sí mismo, ¿no? A pesar de que nosotros los adultos seguimos viendo que los niños son un medio para llegar a ser adultos, si tú entras en el mundo de la niñez, te das cuenta que todo es, no sé, cuando salgo a caminar con mi hijo más chico, que tiene 3 años, uno está pensando en llegar a la casa o llegar al parque, y él está viendo cada hojita, cada, no sé, mosca que va por el lado, o pasa un auto o una moto, o un pájaro, ¿no? Y llegar o no llegar es otra cosa. Nosotros los adultos estamos acostumbrados a que el valor de un trayecto es llegar al otro lado. Para los niños es el camino mismo, ¿no? Y el mismo gozar de estar, el buen vivir. Por eso, perdona que me vaya tan embolada en esto, pero Dale nomás, dale nomás. es tan importante yo creo que el remecer un poco las estructuras políticas y culturales en las que estamos inmersos. Me acuerdo que cuando estaba en la Comisión Engel, con Eduardo y otros más, pensando en luchar contra la corrupción en nuestro país, dije hay que volver a la educación, vamos a volver a la educación. Y me puse a investigar muchas cosas, y dentro de las cosas, evidentemente, llegué a un sistema educativo éticos y efectivos al mismo tiempo. Y uno de los que llegué fue, evidentemente, como a lo que todos llegamos, cuando estamos en esto, a la educación finlandesa. Y cuando llegué a la educación finlandesa, me acuerdo que en ese momento estaba en una crisis, porque los rendimientos había bajado mucho, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué están haciendo? Y en esa época, me acuerdo que en el 2018, lo que habían hecho, o 16, el 2016, bueno, habían llamado a un comité de expertos para pensar. Los expertos eran niños, eran padres, eran docentes, eran médicos, eran psicólogos, no eran solamente ministros, o como sería acá, generalmente son ingenieros comerciales. Son tecnócratas de mediana monta. Tal cual, tal cual. Como ha pasado, la verdad es que con todos los ministros que creen que porque pueden ver una página Excel y una proyección de flujo, pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Porque todo se reduce a flujos. Pero la verdad es que la vida, el buen vivir, no es así. Entonces ellos, y a la conclusión que llegaron en Finlandia, era que los niños les estaba yendo mal en el colegio porque no estaban yendo felices. Entonces, y acá en Chile tenemos una concepción muy rara, ¿no? Si un niño está muy feliz es porque no está haciendo sus deberes, ¿no? No está haciendo su tarea, ¿no? Si un niño está muy feliz es peligroso, ¿no? Un niño no lo pueden pasar bien en el colegio, ¿no? El colegio es para estudiar y los derechos, entonces yo cada vez que hablo de los derechos de los niños me dicen, bueno, y los deberes y las responsabilidades, y como que todo dependiera de eso, ¿no? Pero hay Perdón algo. que te interrumpa, pero pareciera ser que la lucidez cándida de los niños es un mal negocio para muchos. Y es tanto así que cuando nos ponemos a pensar y tenemos 12, 13, 14 años, nos dicen que somos adolescentes, que justo cuando empezamos la edad, que yo más bien le digo la edad de la increpancia, ¿no? Pero no es menor el dato. Sí, po. Hay algo, yo creo que nosotros necesitamos mucha adolescencia, ¿no? Necesitamos mucho más adolescencia que más que la acomodación de la adultez, ¿no? El adolescente, y es muy bonito lo que sucede en la adolescencia, es la verificación de la insolvencia, del sentido que te has tenido que tragar como una rueda de carreta durante mucho tiempo. Y cuando uno es chico está bien, uno tiene que hacerlo, pero de pronto tú te das cuenta que, ojo, el sentido que estaba ahí, que calculado, que era todo, realmente no me cuadra y necesito removerlo, necesito cuestionar. El problema es que cuestionar, sobre todo en Chile, se confunde con atacar. El conflicto se confunde con la violencia, ¿no? La pregunta se vuelve personal, ¿no? El cuestionamiento. Y la verdad es que la política, en el sentido más profundo de la palabra, requiere de un cuestionamiento muy importante, básico, ¿no? Poner en cuestión el mundo natural que tenía que ser solamente aceptado, de pronto ya tenemos que cuestionarlo. ¿Y qué más cuestionador que la niñez y adolescencia, ¿no? Que los niños, ¿no?
me acuerdo, y esto como último dato filosófico, no sé si último, pero uno el último, como Hannah Arendt escribió un libro, su segundo libro que escribe se llama Los orígenes del totalitarismo. Este libro son 3 tomos bien potentes sobre el nazismo y el estalinismo, ¿no? Y la violencia la verdad es que la destrucción del ser humano, que significa, de la cultura, del ser humano ético, además, el terror, ¿no? De las ideologías del siglo XX. Y termina con una frase bien, para mí, un poco misteriosa y al mismo tiempo sugerente, ¿no? Dice, cada vez, espérate, no me acuerdo exactamente, o mi mente lo va a adecuar, ¿no? Dice, cada vez que nace un niño, nace una nueva forma de ver todo, ¿no? Y ella está hablando de la innovación, ¿no? La innovación en el sentido de que podemos cambiar la mirada. Nosotros hemos recibido lo ideológico, yo le digo lo adultocéntrico, que tiene que ser todas las cosas de esta manera, y nos llevan, en Occidente nos han llevado a pensar que todas las cosas tienen su valor según el precio, según su medio, y probablemente eh, lo más descarnado de esto es la educación, ¿no? En nuestro país la educación es una industria en sí, y máquina muchas veces de moler carne de niños, ¿no? ¿No? Claro, no estoy pensando solamente en Pink Floyd The Wall, ¿no? Como, ¿te acuerdas como esta máquina de moler niños? Pero no es solamente por como lo que le están inculcando, hay conocimiento, sino lo que a los adultos le están diciendo. Tu niño solo va a valer, y hay jardines infantiles donde te aseguran que te preparan para entrar al colegio que tú quieres, ¿no? Y a los niños desde los 3 años, 4 años lo están como formando, no para que sean felices, no para que encuentren su destino en la vida, su destino comunitario, su destino incluso profesional. Lo profesional no es lo importante es que entren al colegio. Luego de que entren a ese colegio, tienen que estudiar para poder entrar a la universidad, y la universidad se queda, y las notas, y la universidad se queda como un loop en sí mismo. Es distinto que ellos sepan elegir en verdad cuál es la carrera que ellos quieren vivir o cuál es la profesión. Tú sabes que hay estudios hoy día que refieren que el 65% de los niños que hoy día están en prekinder o kinder van a trabajar en oficios o en profesiones que no existen hoy en día. Y sin embargo, seguimos con el mismo loop de enseñar con metodologías del siglo XIX, con profesores del siglo XX, a niños del siglo XXI, que van a estar además trabajando en 20 años más en cosas que nadie sabe. Entonces estamos mal enfocados ahí. Perdona, quizás me fui en volar, ¿no? Pero creo que tenemos que repensar nuestra declaración ético-política a partir de un mundo que se piense desde ahí, ¿no? Yo creo que el concepto de adultocentrismo es clave en lo que tú has dicho. Yo no lo había escuchado, pero me parece bien interesante para instalarlo en la conversación. Porque sí, pareciera ser que nuestra riqueza máxima necesita solo ser controlada y castigada por algún lado, y quizás, no quiero irme yo en la bola ahora, pero quizás deformada, ¿no? ¿Sí? La metáfora describe por la derecha hasta camina derecho con todo lo que ya sabemos, como Pink Floyd The Wall, y que la vimos todos cuando chicos. Yo, bueno, quería preguntarte la verdad, yo vivía afuera hartos años, pero siempre estuve siguiendo de cerca lo que pasa en Chile. No soy experto en la legislación con respecto a los derechos del niño, pero sí veo que hay cosas pendientes ahí, hay varias deudas. Y todavía me acuerdo que latente del testimonio del diputado Zafirio, Sí. en Tolerancia Cero el 2017, en diciembre, o sea, no hace tanto, más allá de que él sea sensible, fue bastante desgarrador, como el de Jimmy Hamilton en otro momento, en Tolerancia Cero, pero cuando lo escuchaba, iba entendiendo la maquinaria estatal que aparentemente está, no quiero decir avalando, pero no condenando, eso sí, pero no condenando todo la mecánica sistémica del Sename.
Entonces, me imagino que tú lo hayas estudiado mucho más, entonces quiero entender, esa a esta altura fenomenología ya antropológica que pasa en el Sename, de que los niños muertos son baja administrativa, creo que se llamaban, y eran mil y tantos niños muertos, que se llaman, creo que se llaman egresos administrativos, y Ingreso. egresos administrativos, y da todo ese testimonio desgarrador el diputado Zafiro y ya habla de, bueno, de varios partidos, sobre todo de uno que no quiero comentar, que hay un dineral en juego ahí. Esa mecánica sistema que soporta el Sename tiene que ver, más allá del adultocentrismo que estamos instalando, que me insisto, me parece interesante el concepto, tiene que ver con una carencia grande en la Constitución y en las leyes que tiene mucho tiempo y está ligado a la iglesia, a cierta oligarquía y a ciertos vicios de la sociedad que están encubiertos también. ¿Cómo lo veis tú? ¿En qué trascendencia histórica, coyuntural? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo habéis estudiado? Mira, en Sename, específicamente en Sename, aplica mucho más un modelo neoliberal en el que la iniciativa de emprendimiento privado, de emprendimiento de las organizaciones colaboradoras acreditadas en Sename, tienen una libertad de juego bastante amplio, cada vez menos, pero bastante amplio, y con una fiscalización muy errática de parte del Estado. Es decir, los 3 o 4 grandes problemas de Sename y por qué no han sido solucionados y por qué no van a cambiar con el nuevo sistema. Primero, en Sename funciona como una especie de licitadora de constructoras de carreteras, sin que importe cuál es el resultado final de la carretera, o un puente, ¿no? Da lo mismo si el puente se cae, lo importante es que se entreguen los recursos y las organizaciones compitan entre sí y esos recursos se utilicen bien, ¿no? El símil con el puente, que se caiga o no se caiga, es que un niño vea su vida eh, mejorada, su bienestar, restituido sus derechos, fortalecido sus derechos. En Sename no apunta necesariamente desde su fiscalización a que un niño sea feliz, que es lo básico. ¿Qué te va a preguntar tu hijo, tu hija, tu sobrina, tu sobrino sobre Sename? ¿Son felices ahí los niños o no son felices? Es la única pregunta que uno debería hacerse. En cambio, lo que se realiza en Sename, lo que se fiscaliza y lo que se entrega para recursos, primero hacen pelear a organizaciones que están buscando, algunas legítimamente, otras no tan legítimamente, poder realizar estos programas. Pero el mecanismo es tan perverso que pervierte incluso a las organizaciones en algunos mecanismos, ¿no? En algunas prácticas, ¿no? Hay organizaciones maravillosas que yo me ha tocado defender ante Sename, que han perdido licitaciones porque no llevaban un timbre firmado ante notaría por un contrato, y sin embargo, entonces se lo entrega por un contrato de arriendo, pero entonces se lo entregan a otra organización que está recién llegando y que tiene que partir todo de nuevo, que no tiene profesionales, que tiene que buscar profesionales, y a los niños, y la pregunta ahí no es el interés superior de los niños que están bajo protección del Estado en el Sename, es solamente un mecanismo burocrático para entregar recursos que sean bien utilizados, porque quien está detrás realmente es Hacienda, fiscalizando que los recursos se utilicen bien y no que los niños estén bien. Segundo, las subvenciones que se entregan desde el mismo Sename saben que no son suficientes para que un niño esté bien protegido o esté bien atendido o esté bien alojado en Sename, ¿no? Saben que no es suficiente y saben porque los cálculos están hechos. Y por ejemplo, si vale 100, le entregan 70 o le entregan 60. Y entonces ese delta, ¿qué pasa con ese delta? Bueno, las organizaciones se lo tienen que buscar en otro lado, pero ustedes saben eso, sí, pero no tenemos más plata. Entonces, ¿y ustedes por qué es lo que velan? No, nosotros velamos por la utilización de esos recursos. Me acuerdo que la primera vez que lo vi fue de haber sido el año 2012, que fui a Sename y hablé con el encargado de la creación de las bases técnicas, y le pregunté, bueno, ¿ustedes cómo miden que los derechos de los niños estén fortalecidos en Sename? ¿Los qué me dicen? Bueno, los derechos de los niños. Ah,
Nunca lo habíamos pensado, la verdad. Pero me dijo, pero entonces, ¿qué es lo que ven ustedes? Entonces me mostraron puros gráficos, porque era una persona muy bien intencionada, ingeniero en minas, que veía la utilización de los recursos en Sename. El fondo, el cumplimiento de los objetivos de Sename eran la eficiencia, ni siquiera la efectividad, la eficiencia de los recursos por parte de las organizaciones. Entonces dije, pero ustedes pueden llegar a absurdo de que encierran a los niños en una sala, pero ustedes llenar todos los formularios para asegurarse que estén bien utilizados los recursos. ¿Y esos niños en qué quedan? Sí, bueno, todo, y la verdad es que no quedó en nada. Además, todavía se sigue entregando recursos por niño. Entonces, si un niño deja de ir a un programa, ese recurso se suspende, ¿no? Todavía hay una discusión grande, ¿no? Y hoy día está siendo cuestionado. Pero, ¿qué pasa con eso? Que hay un incentivo perverso para que los niños queden en los programas y no se vayan a su familia, porque si se van a su familia o a familia alternativa, las organizaciones pierden. Entonces, como que hay una especie de captura de cliente como niño y no está sobre la mesa realmente el mecanismo más fundamental que es la felicidad de un niño, ¿no? Y además, aquellos programas que funcionan, entre comillas, bien, pues se ha hecho algún seguimiento, en general no se hace seguimiento, no saben, en Sename, en el Estado, no saben qué pasa con un niño que cuando sale de los programas. Prácticamente quedan a voluntad de sí mismos, con heridas psicológicas, físicas a veces, comportamentales, enormes, y quedan a la buena de Dios, ¿no? Como ahí a merced de sí mismo, generando mecanismos de autodestrucción o destrucción de otros, sin seguimiento. Y aquí el Estado debería hacerse cargo. Apretaste una tecla que para mí es muy dolorosa, que es justamente el Sename, y me parece que mientras no haya, porque evidentemente todo el mundo me va a decir, y todo el mundo me dice, oye, ya, pero esto es una política pública, no es una declaración constitucional. Claro, porque en la Constitución hoy día tenemos asegurado la libertad de emprendimiento, la libertad de las organizaciones de poder emprender y ganar este dinero, mucho más, de hecho, nada en relación a los niños, niñas y adolescentes. Lo único que tenemos en los niños, niñas y adolescentes podría ser indirectamente a través de la familia y a través de los convenios como la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez, cosa que queda bastante en suspenso porque el primer gran compromiso que tomó Chile en el año 90 cuando ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez fue crear un sistema de protección, una ley que haga efectiva estos derechos y aún no la tenemos. Tenemos un proyecto de ley del 2005, del 2012, del 2016, ahora último, y no tenemos ninguna ley. Sí, bueno, esto vuelve a redundar un poco en lo que nos ha traído a esta conversación constituyente y al plebiscito constituyente, a la elección de constituyente, y tiene que ver con que, claro, las lógicas del mercado no siempre son las buenas para el desarrollo, y parece que estamos cero políticas de desarrollo, y el Sename es un lugar doloroso en donde es bastante visible. Hay muchos otros, pero el Sename es quizás el más dramático y yo creo que podría ser el centro del enfoque para el ángulo de la conversación de los derechos, de la libertad y del replanteamiento un poco de la Constitución en términos de ciudadanos, familias, bueno, y etcétera, ¿no? Porque además ahí tení el núcleo de salud mental, tiene el núcleo vivienda, el núcleo familia, el núcleo espacios públicos, el núcleo trabajo, ¿no? La pobreza, ¿no? Porque hoy día siguen siendo familias condenadas a veces a que un niño, y nosotros vamos a publicar, a lanzar mañana, el miércoles, un documental sobre Sename, donde hay un niño que muere, ¿no? De un niño que muere porque se lo quitan a la familia al final por un problema de pobreza, y los niños lo llevan a protección y muere un niño de 5 años. Entonces, No, es heavy. Quizás para seguir hacia más lo político, lo constituyente, me acuerdo de Zafirio en ese relato de Garraol, tal cual. diciendo que había muchas familias que nunca se enteraron de la causa de muerte y se enteraron cuando el niño estaba enterrado.
y se había muerto hace un mes en el Sename, en esta egreso administrativo, ¿no? Que así le llamaban. Bueno, un temón. La verdad es difícil para mí hablar un poco de la cuestión más largo, pero ahí hay todo un universo que siento que falta instalar en el relato constituyente todavía. Estamos un poco sofisticados en el lenguaje, pero nos falta quizás más crudeza y más dureza para entenderlo de los niños. Es una conversación que hay que tener desde entrada, así como hablan de recuperar commodities algunos, o de la independencia del Banco Central, como te decía, o de la salud y la vivienda. La verdad es que si los niños no son felices, yo creo que la sociedad no sirve mucho. Eso es, absolutamente. Si los niños... Si no, vamos a tener una sociedad de mierda siempre. Bueno. Y si tú vas, si tú quieres comprarte una casa, si tú quieres irte, cambiarte de barrio, y vaya a dos barrios, un barrio que parece súper seguro y no hay nadie en las calles, y otro barrio que está lleno de niños jugando en las calles. Usted la pensáis, ¿no? ¿Qué barrio es más seguro? ¿Qué barrio es más inclusivo? ¿Qué barrio acoge mejor a las personas? Un barrio, evidentemente, donde los niños juegan en la calle, donde los niños están cagados de susto en sus casas, no es un barrio seguro. No es un barrio seguro. Entonces, los niños son el bienestar infantil es un indicador, me parece a mí, yo me atrevería a decir, casi absoluto del bienestar y, y desarrollo de un país, ¿no? Dime cómo tratáis a los niños y te voy a decir cómo tratáis a todo el mundo y a la naturaleza y a todo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que cualquier test de inteligencia o de matemáticas sociales que tenga que ver con revisar a los adolescentes de un país, te va a decir al tiro cómo están los valores, las políticas de desarrollo de ese país y la forma en que los ciudadanos se relacionan, etcétera. Pero claro, el otro día con Cristóbal Belolio comentábamos que estábamos en un país lleno de individuos, y no de ciudadanos, y ahí el modelo ha sido bastante exitoso, ¿no? Oye, José Andrés, ¿cómo te has encontrado en el diálogo político en Chile con la derecha, con la izquierda, con el centro, con el tema de los niños? ¿Has logrado armarte una pandilla, un buen grupete en torno de vamos juntos por esto y somos transversales y hay gente de poblaciones, empresarios, gente de izquierda, gente de derecha, etcétera? Sí, mira, hemos estado haciéndolo. De hecho, para mí, el gran logro en la Constitución, incluso más allá de los artículos que pueden quedar o no, va a ser que todos o la gran mayoría de los constituyentes lleven 4 o 5 ideas a la Constitución y que acá no hay un protagonismo. Acá yo no busco protagonismo ni mío ni de nadie. Aquí lo importante es que finalmente hagamos de Chile el mejor país para nacer, para criar y para crecer, ¿no? Y entonces estamos armando ahí un pacto, un compromiso nacional de candidatos y candidatas, totalmente transversal. Me da lo mismo si son de qué partido, que lo firmen y para llevar el interés superior del niño y niña, para llevar como un reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes en el texto constitucional, para llevar, por ejemplo, también un mandato constitucional de la creación de un sistema de protección integral donde además tenga prioridad absoluta en lo presupuestario, en lo legislativo, en lo administrativo, para que así, como esto que es una idea, vaya desplegándose y vaya cayendo en todas las otras instancias. Y si logramos que, porque además es bastante de sentido común, ¿no? Aquí no estoy solamente, no estoy solidarizando las capitalizaciones individuales de la AFP, ¿cachai? Estoy hablando para las personas de derecha, de izquierda, de, no sé, judíos, católicos, de generar un mecanismo para que los niños y niñas, que son sus niños y niñas también, puedan vivir en un entorno más feliz, porque además sabemos que los niños felices son adultos también felices, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Si mi hijo vive en un lugar donde lo van a proteger, donde lo van a cuidar, donde es prioridad, yo también voy a estar más tranquilo. Si en cambio, si los niños son un estorbo y a cualquier problema de salud mental se le ve además aumentado una carga económica insostenible, si mi hijo
y lo hemos visto, ¿no? Si mi hijo cae enfermo y tengo que vender la casa o tengo que hacer un bingo público para poder pagarle un remedio, la verdad es que estoy viviendo probablemente en el peor de los mundos, ¿no? Y ahí me parece que hay un error. En cambio, al contrario, si uno vive en un país donde, me acuerdo que en Francia una vez conocí a unos amigos chilenos que se tuvieron que ir a Francia porque el tratamiento para una enfermedad en Francia les salía más barato, incluido parar de trabajar y ellos estar allá durante 6 meses que el tratamiento que le salía en Chile, eh, trabajando y viviendo en Chile, ¿no? Entonces, hay cosas, no sé si Francia es el lugar, pero sí tenemos que abrirnos a que un país más solidario y menos subsidiario es un país que mejora mejora el bienestar inmediato de las personas. Y al mejorar el bienestar inmediato, lo que está haciendo además es generando contextos de paz también, ¿no? De entendimiento, de crecimiento económico, de mejora en la innovación, de todo, ¿no? Bueno, yo creo que ahí está todo. Para mí, ahí está todo, ¿verdad? Y es muy fácil. Claro, hoy día alguien, no sé, Pato Navia, me cuestionaba, me decía, ya, pero hay temas que no son, que no tienen nada que ver con la infancia. Me decía como, si el Poder Legislativo es bicameral o unicameral, ¿qué tiene que ver ahí con la niñez? Decía, bueno, uno es cierto que hay discusiones que van a estar ahí, evidentemente, como por ejemplo, si el país para adelante va a tener que tener 2 cámaras o una sola cámara de diputados y senadores, ¿no? Y hay razones a favor, razones en contra, hay países que funcionan bien de una manera u otra manera, y la verdad es que eso se va a discutir de todas maneras, y dependiendo del tipo de gobierno que tengamos, del tipo de gobierno que se discuta en la Constitución, van a haber pros y contras, ¿no? Mientras mayor como compliance en el sentido más amplio, ¿no? Como rendición de cuentas, y ojalá cruzada, es mejor, ¿no? Pero eso va a estar en la discusión de todas maneras. Lo que no va a estar de todas maneras es poner los criterios de niñez y adolescencia como base de la Constitución. Eso no va a estar si es que nosotros no logramos poner esa cuña. Cuenta con todo nuestro apoyo para que todos los candidatos al menos traigan unas 2 o 3 ideas con respecto a cómo hablar en el ángulo hacia la protección del niño. O sea, a mí se me hace insólito que no se haya hablado y hago un mea culpa ahí. A mí no se me ha ocurrido preguntarles tampoco. Pero nunca es tarde para aprender, así que a partir de ahora creo que sería una buena campaña y cuenta con nosotros para eso. Oye, José Hay Andrés, una... solamente por terminar eso, y también hay bastante investigación. ¿Ah? Por ejemplo, el Premio Nobel de Economía del año 2000, James Heckman, demostró matemáticamente, ¿no? O sea, como hacen los economistas, ¿no? La economía, todos los economistas creen que están hablando del átomo, del universo, pero están hablando solamente conjeturas, ¿no? Y cuando uno también estudia economía, cuando uno estudia economía, generalmente, especialmente macroeconomía, lo primero que uno lee es por qué no funcionan las teorías que los economistas habían dicho cómo iba a funcionar el mundo, y generalmente no funciona así, y demuestran después por qué no funcionaba así, ¿no? Pero James Heckman, él pronosticaba que la inversión pública en infancia tiene la mejor rentabilidad financiera, política y social que puede tener un país, ¿no? Y esto es un premio Nobel, no es José Andrés Murillo como que se está ocurriendo con el hipismo de que le gusta la infancia, ¿no? Como aquí estamos hablando de toda una estructura científica que está trabajando por demostrarle a los políticos la importancia de la niñez y adolescencia. sí, incluso si te metí a una lógica eficientista de mercado y miráis el PIB, que tanto les gusta hablar de acá, del PIB y no de la media y la mediana. Si miráis Singapur, en los 70 tenía un PIB como la mitad de Chile y hoy día tienen un PIB de $70.000. Y eso es porque invirtieron toda la plata en educación durante una larga cantidad de años. Y claro,
La verdad es que nosotros, como tenemos gobiernos medios testimoniales, tener un proyecto de Estado largo es difícil, son todos de campaña. Entonces llegan e instalan un proyecto, pagan promesa de campaña, instalan 2 años, después el cuarto año están en campaña. Y bueno, Sacan a todo. Y llega el nuevo ministro, se juntan un proyecto y ponen otro encima. Y nadie cacha nada. Y eso, ojo, eso yo lo he visto muchas veces, ¿no? Y en Senado me pasa, y pasa que los proyectos de infancia o los proyectos de educación pública, se duplican, se multiplican, y los profesores al final no saben qué hacer, obviamente se colapsan, y tienen que responder una serie de cuestionarios y encuestas que les mandan desde educación central, y los niños al final quedan quedan para la cola. Entonces se da ese absurdo, bueno, es absurdo, y justamente tiene que ver probablemente con que la distribución de poderes, que sí es un tema constitucional, se da con esta lógica de partido y de gobierno de turno, que saca a todo el mundo, después pone a lo suyo, y así se van renovando, y los programas no hay continuidad, no hay continuidad. No hay continuidad. Son todos proyectos electorales, al fin y al cabo. El Estado pareciera estar al servicio de las elecciones, ¿no? Oye, José Andrés, quiero hilar fino con esto, con la pregunta que te hice recién, y quiero profundizarla. ¿Qué voluntad política te has encontrado en Chile con los políticos, valga la redundancia, en el Congreso, en el Senado, con ciertas figuras políticas de partido, o con algunos ministros, o con algún tipo de gabinete de algún gobierno? Como te decía hace un rato, ¿has logrado armarte una buena pandilla? Porque al final esto es transversal, una buena pandilla para empujar proyectos. Y de ser así, ¿con qué te has topado? ¿Te topáis con problemas de la mecánica sistémica o de la orgánica de las leyes? ¿O hay gente ahí bloqueando cosas y parando? ¿Cómo te has topado con eso? ¿Cómo va? ¿Cómo es tu pandilla? ¿Y cómo lográis avanzar o no avanzar? Mira, me he encontrado de manera transversal con personas de derecha e izquierda, izquierda dura, derecha no tan dura, pero sí que tienen una visión. Si tenéis una visión de Estado, te tenéis que dar cuenta de que la infancia es clave. Es clave educación, salud, vivienda, espacios públicos, trabajo, todo eso confluye en la infancia. Y ahí, mira, desde Felipe Cast hasta con incluso Daniel Jaue, en algunos momentos hemos trabajado con ellos desde la fundación, ¿no? Para mí, mi domicilio político, entre comillas, es una organización de la sociedad civil, que es la Fundación para la Confianza, donde trabajamos hace años con víctimas de abuso infantil, con colegios, con organizaciones, y todo. Entonces ese ha sido como mi domicilio académico, político, todo. Desde ahí salió todo, y desde ahí surgió también mi idea de ser constituyente, ¿no? Porque me fui dando cuenta de que hay una resonancia política muy interesante en distintas personas. Cuando habláis de infancia, todo, muchos bajan, ¿no? Hay algunos que son más adultocéntricos, que dicen, eso son políticas públicas, eso es algo que se verá ahí en la cocina, eso es distinto, no es tan importante, son grupos minoritarios, o que al final llegan los jóvenes manos de tijeras del gobierno, que están ahí viendo el presupuesto, la ley de presupuesto, y cortan todo, ¿no? Cortan y cortan y cortan y cortan, y lo que era hacer una política pública de primer nivel termina siendo una política con el vuelto el pan, que finalmente no genera ningún cambio, no mueve la aguja en la atención, ¿no? Porque tampoco se profesionaliza. Lo que ha pasado en el Sename, cuando nosotros en algún momento dijimos, ¿sabes qué? Aquí tenemos que hacer una investigación longitudinal para identificar cuando un niño o niña, porque existen hoy día todas las posibilidades tecnológicas de más, pero además, si hay una voluntad política para poder ver cuándo un niño va a poder entrar en un proceso crítico y terminar siendo un TILA, ¿no? Un TILA, ¿no? Un tipo, un tipo que fue victimizado y luego se transformó en un asesino en serie. Tú podés identificar su historia, ¿no? Y podría identificar la historia de muchas personas que hoy día están cometiendo delitos, y pararlo de manera temprana. Entonces todos los discursos más
desde el miedo, desde la seguridad, si en verdad se lo tomaran en serio, dirían, ¿saben qué? Aquí lo primero es la infancia, ¿no? Donald Winnicott, el gran psiquiatra, o sea, no psiquiatra, pediatra y psicoanalista infantil inglés que estuvo a cargo de la movilización de los niños durante los bombardeos de Alemania sobre Londres y que tiraron a los niños hacia el norte y él estuvo a cargo de eso, decía, pucha, en verdad, si quieren crear una comunidad ética, cuiden a los niños. No le enseñen los mandamientos, ¿no? Si quieres formar a un ciudadano ético, no le enseñes moral, cuídalo, porque el cuidado genera un contexto que cuida, un contexto de responsabilidad. No le enseñas a ser responsable, ¿no? Cuídalo, y la responsabilidad va a ser la consecuencia del cuidado. Totalmente de acuerdo. Ahí está todo. Es como que, claro, los niños nacen y vienen con una singularidad y nos esforzamos por pluralizarlos, ¿no? Hay todo un paradigma ahí, que todos tenemos que revisarnos de alguna manera. Sí. Oye, Juan Andrés, José Andrés, fíjate que esta conversación se ha dado un poco diferente al resto, pero apunta para donde mismo. ¿En qué eres experto? ¿En dónde tú podías aportarnos más como sociedad en la Constitución? Y al final de la entrevista hago la misma pregunta que te la voy a hacer ahora, pero en tu caso quizás va a ser un poco diferente, porque quizás queremos escuchar un poco más algo diferente de tu testimonio, pero a todos les pregunto de dónde vienen, cómo crecieron, de qué tipo de familia, si eran de derecha a izquierda, qué pasaba en tu casa cuando salía Pinochet en la tele, el sí y el no, cómo fue tu paso de la infancia a la adolescencia, cómo viviste ese mundo, cómo te sensibilizaste del lugar donde estás hoy día en términos ciudadanos versus tu niñez, cómo hiciste ese proceso. Claro, yo sé que tuviste una historia compleja, que no la pasaste bien en algunos momentos bastante duros, y eres bastante abierto con eso, y tu testimonio para nosotros es súper válido, y no quiero que sea una entrevista testimonial, pero la pregunta es esa, ¿de dónde venís? Y quizás cómo hiciste ese proceso de ese camino de dolor silencioso durante mucho tiempo para llegar hasta acá. Me imagino que fue bastante resiliente, pero quisiéramos escuchar un poco cómo fue esa crianza, qué tipo de familia, cómo llegaste hasta acá. Mira, es muy simple, ¿eh? Yo tuve una familia y tengo una familia maravillosa, donde me he sentido siempre querido, valorado, respetado, acompañado. Una familia bastante más de derecha, ¿no? que yo, y en algún momento, no sé por qué, en algún momento en el colegio, me acuerdo, comencé a trabajar en temas, no sé, como de infancia, ¿no? Y empecé a ir a residencias, Sename, y sentí la diferencia, y esa diferencia me dolía, ¿no? Yo no tengo una especie de estructura como de clases, o no. Para mí había gente que estaba sufriendo y no tenía oportunidades, y eso me parecía injusto, ¿no? Como le puede parecer a cualquier niño, ¿no? Como todos los niños juegan con todo y no se preguntan su apellido, no se preguntan de dónde estudiaron, no se preguntan, les da lo mismo, juegan, ¿no? Y a mí me pasó que empecé a darme cuenta que habían unos niños que no lo pasaban muy mal, estaban abandonados. Me acuerdo que incluso iba armaba grupos, iba a algunos hogares distintos, ¿no? Y trabajar incluso en calle también trabajé. Y eso me dolió, y dije, esta cuestión no puede ser la naturaleza, ¿no? Esto no es natural. Hay una decisión humana, social, política, económica, que nos lleva hasta acá. Hay un diseño. Hay un diseño, ¿no? No es mala cueva, ¿no? Y no es que a algunos les tocó, no estamos, si bien Chile vive una sociedad de castas muchas veces, yo no creo en las castas, ¿no? No creo en las castas. Creo yo sí creo en la libertad, en eso, ¿no? Y la libertad la hemos utilizado de una manera en la que generamos, aplastamos a algunos, y aplastando a algunos surgen otros, ¿no? Y eso no está bien, ¿no?
y distintos, no sé, yo me he movido mucho por la sensibilidad también, ¿no? Y eso me dolió, y cuando yo creo que todos, como seres humanos, somos mucho más sintientes que racionales, y armamos la razonabilidad después de que sentimos, o que bloqueamos, disociamos el sentir. Y aquí, bueno, yo también quise ser cura, ¿cachai? Porque sentía que era el lugar donde podía aportar, qué sé yo. Tuve unos encontronazos ahí, no lo pasé bien. En otro lugar también, en un momento también lo pasé bien porque viví momentos espirituales muy profundos, ¿no? Después hice unos retiros de silencio durante mucho tiempo, y viví hacia adentro. Y después seguí con filosofía y me fui a Francia a hacer un doctorado en filosofía política, y ahí fui dándome cuenta que todo es político, toda una decisión política, ¿no? Entonces, el hecho de que nazcan niños que tengan que ir a una residencia Sename también es político, ¿no? También hay una decisión política ahí. Que podríamos nosotros tener familias de acogida, podríamos fortalecer a la familia en vez de quitarle a los niños muchas veces. Hay un porcentaje muy importante de niños que van a una residencia que no tenían por qué ir a una residencia, ¿no? Donde se podría haber hecho un mejor trabajo con esa familia de fortalecimiento, de competencia, de muchas cosas que se podrían ayudar. Hay familias que tienen miedo de que les quiten a los niños porque son pobres, ¿no? Porque viven en pobreza. Eh, hay un diseño detrás, como decís tú, hay un diseño detrás que puede ser otro. Hay un diseño que puede ser otro. Y ese otro no significa una especie de estatización absoluta, no es un modelo comunista, es un modelo más solidario, ¿no? Y solidario, y también un modelo más racional, es mucho más racional. Entonces me acuerdo, yo hice un MBA, y me acuerdo que en el MBA había un ejercicio comportamental y económico muy interesante, se llamaba, creo que, el ejercicio del ultimátum, no me acuerdo, que era que yo tengo 100, por ejemplo, y yo quiero repartirlo contigo. Entonces yo te propongo una cifra. Si tú la rechazas, ninguno de los dos queda con nada. Y si la aceptas, los dos nos repartimos. Se fue investigando que las personas, si yo te ofrezco, obviamente 50 y 50, vaya a aceptarlo. 60, 40, vaya a aceptarlo. Pero ya 70, 30, puede que y 80, 20, lo rechazáis. Tú preferís quedarte con nada antes de vivir la injusticia de que yo me quede con 80. Pero sí, pero tú no ganáis nada, podría haber ganado 20. No, pero gano 20, pero gano además el vivir en una injusticia. La injusticia tiene consecuencias comportamentales también, ¿no? Y eso en contra de todo el modelo racional, ¿no? De mecanismos racionales de la teoría racional de las decisiones. La verdad es que muchas veces nosotros no tomamos decisiones solamente bajo un modelo matemático, sino también bajo un modelo de justicia, ¿no? Y esa justicia es mucho más allá de lo que hizo un juez o no hizo un juez. Cuando yo siento que estoy viendo una situación de injusticia, sí me provoca cosas, ¿no? Y me provoca cambiarlo. Entonces, lo que vivimos hoy día como violencia, entre comillas, es una violencia, probablemente manifestación de violencia física, que responde también a un modelo de violencia simbólica que hemos arrastrado y nos hemos hecho los locos durante mucho tiempo. Sí, de todas maneras. Oye, José Andrés, para cerrar, hoy día apareció rechazado el recurso para hacer la remoción de la directora de la Defensoría de la Niñez. ¿Qué opináis de esa polémica, de la publicación, de la metáfora de sáltense todas las barreras y todo eso? ¿Qué opinión tenéis y qué opináis de este rechazo? No, es una estupidez nomás de un grupo integrista que les molesta que los niños tengan esos derechos, y se lo tomaron en lo partidista, y creo que fue una estupidez. No, sin pies ni cabeza, y lo digo responsablemente. Vi el video me parece que es evidentemente es simbólico, es metafórico. Los niños, claro que se saltaron los torniquetes y produjeron muchas cosas. Entre ellos también produjeron violencia y todo lo que tú queráis, pero era simbólico. Y ahí un grupo se aprovechó esa situación
porque la identificaron con una plataforma más de izquierda, y la verdad es que para mí dieron jugo con eso, ¿no? Y era evidente, a ver, uno puede tener crítica o no crítica, las críticas son válidas, ¿no? Pero la destitución por eso me parece que no tiene pies ni cabeza, en ninguna parte. Ok, queríamos entender tu opinión con respecto a eso. Había harta gente que se había escandalizado mucho, incluso gente no tan de derecha. Fue bien singular. Uno podría problematizarlo, decir ya los torniquetes y todo lo que queráis. Sí, es cierto que podía provocar, pero era simbólico y podrían haberlo. Y además que en vez de buscar la destitución, preguntémonos qué significan los torniquetes, ¿no? Haber generado una discusión, ¿no? Yo esperaría de los personeros políticos de izquierda a derecha, bueno, problematicemos qué significan los torniquetes. Los 30 años, no, los 30 pesos, las 3 comunas, no tengo idea, como problematicémoslo, ¿no? Aquí ya en el diagnóstico, ¿no? somos tan buenos para el rodeo, ¿no? Yo creo que por eso es un deporte nacional, ¿no? El rodeo de no enfrentar las cosas, sino que para el lado, ¿no? Y para el lado, un amigo decía, para el lado reventamos a la gente y no somos capaces de ver las cosas de frente y inventamos el rodeo, y además somos los campeones de los terremotos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiramos todo debajo de la alfombra y a las placas tectónicas que trabajan hasta que de pronto revientan. Oye, José Andrés, ha estado entretenida la conversación, te agradecemos la confianza y la honestidad. No, gracias. Hace rato que yo estaba con ganas de hablar contigo, estábamos con ganas de hablar contigo, porque la verdad es que es un tema tan importante, tan doloroso, tan sensible, tan todo, y no está muy encima del tapete. Así que se me hace buena idea lo de la campaña. Aquí estamos para apoyarte y después conversamos. Para cerrar, ¿qué distrito, qué lista y qué comuna? Soy miembro de los independientes no neutrales. Voy por el distrito 10, que son La Granja, Macul, Santiago, Ñuñoa, Providencia y... ¿La Florida? No. ¿No? La Granja, Macul, San Joaquín, Santiago, Providencia y Ñuñoa. Ahí está, vale. los 6. Vale, buena lista. Buenas comunas. Bueno, te agradecemos, Juan Andrés. Gracias, tarde, estamos todos cansados, pero pasó volando el tiempo. Así que nada, pues considérate bienvenido a la plataforma siempre que queráis instalar una idea, que queráis venir a debatir. La plataforma es un lugar para que nos escuchemos. Están todos invitados, la derecha, la izquierda, los conservadores, los progres, los liberales, los gremiales, todos están bienvenidos, cada uno en sus distintas calidades, y queremos tener una conversación sensata de una política más vanguardista, ya no tan antagonista de tú eres malo, yo soy bueno, y de no construir una constitución contra la del otro, sino que tratar de construir a partir de los datos y la ciencia lo que está pasando hoy día en la sociedad, y desde ahí, esa es la invitación siempre. Mi profesor guía de tesis doctoral en Francia, que fue un gran amigo mío, que murió lamentablemente hace 2 años atrás, escribió para mí unos libros más lindos y potentes en filosofía política que se llama Un mundo común, ¿no? Para una cosmopolítica de los conflictos. Y para mí ese libro me marcó, ¿no? El mundo común incluye y necesita las visiones no solamente diferentes, sino incluso opuestas para poder constituirse. Es una buena reflexión para cerrar la entrevista. Te queremos agradecer, José Andrés. Gracias a ti. Y estáis bienvenidos al debate que viene después. Salgas electo o no, te deseamos suerte, pero salgas electo o no, es bueno que tú estés con nosotros en la conversación, porque se va a generar ahí, se va a levantar un polvo grande en torno a la conversación constituyente, y la opinión pública va a ser fundamental para vigilar ese proceso de la gente que vamos a elegir. Tal cual. Vale. Buenas noches, José Andrés. Buenas noches y gracias. Que te vaya bien en las elecciones. Gracias. Voy a parar la grabación.